porque tenemos una historia en común de muchos años. Bienvenido a nuestro programa A las 9 con usted. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Sean bienvenidos a su programa A las 9 con usted. Hoy, miércoles 9 de octubre. El mes de octubre es uno de los meses más hermosos de todo el año, debo decirle. Me encanta el otoño, el mes de octubre, cuando ya el campo está llovido, ya las plantas responden maravillosamente, está lleno de flores las carreteras, ¿verdad que sí? Bueno, lo que pasa es que hoy es un día perfecto porque simplemente es lo que tenemos. Hoy, este día, aprovechémoslo de principio a fin. Y quiero decirle que además hoy en nuestro programa pues estamos de manteles largos, imagínese. Para empezar, nuestro amigo y colaborador Samuel Gómez Luna, que está con nosotros. ¿Cómo estás, Samuel? Yolanda, muy contento, muchas gracias, muy buen día. Me da mucho gusto que llegues por aquí. Y luego les decía que estamos de manteles largos, imagínese, está con nosotros el maestro Juan Miguel Toscano García de Quevedo. Si le digo todo su currículum, no terminamos el programa, se nos va. Abogado, educador, historiador, pero sobre todo colega periodista comprometido y que además va documentando el acontecer de la ciudad. Y tiene toda una vida en esto, usted podrá imaginar que tiene una visión muy completa de lo que fue Guadalajara, de sus investigaciones históricas, de lo que vivió de Guadalajara y de lo que está haciendo Guadalajara, que aquí nos metemos en terrenos muy escabrosos, porque Guadalajara tiene problemas. Claro, no se lo digo yo, lo decimos todos, lo sabemos. Guadalajara está problematizada. Nuestra querida provinciana, que ya está ojerosa y pintada, definitivamente tiene problemas. ¿O no, Juan Toscano? Buenos días. Yolanda, muy buenos días. Samuel, buenos días. Sí, efectivamente, después de tantísimos años de estar estudiando a Guadalajara, llegamos al final de nuestro camino viendo a Guadalajara cada vez con más y más problemas de toda índole y muy preocupado por ellos. Fíjate que sí, y este es el tema de hoy en su programa A las 9 con usted. Bueno, hay problemas de toda índole. En fecha reciente veía yo estuve en una conferencia con imágenes y veíamos cuando estaban los tranvías de mulitas, por ejemplo, los tranvías de mulitas de la ciudad, la dimensión humana muy lograda, y cómo con base en el transporte, Guadalajara ha ido cambiando, Se abren las calles, se recorren los edificios, todo para que su majestad el automóvil transite, Y de pronto tenemos el sindicato y el pulpo camionero enraizado desde hace añales. Sí, así es. Y sigue el problema. Así Nadie ha podido ponerle el cascabel al gato. Absolutamente, no es que no hayan podido, es que no han querido hacerlo. No han querido, la voluntad política está de por medio. Totalmente. Y bueno, este es uno de los problemas. Otro, esta proliferación de multifamiliares para lugares cuyo drenaje está hecho para 3, 4, 5 casas por cuadra. Ahora resulta que son 40 departamentos en un solo lugar. En fin, la problemática de nuestra ciudad es muy seria, pero lo peor de todo, y bien lo dice Juan, es que lo sabemos todos, pero es como crónica de una muerte anunciada. Ya lo sabemos, ya sabemos en qué termina esto, pero lo permitimos. Juan. Sí, fíjate que con gran tristeza nos damos cuenta que desde hace ya un muy buen tiempo, tú sabes que tengo más de, puedo decirlo, 45 años dedicado a estudiar Guadalajara, quizás un poco más que eso, porque ya soy un viejo en la ciudad, y cada vez nos damos cuenta que crecen los problemas, que Guadalajara sigue sin una planeación para ese desarrollo que ha tenido, digamos, caótico, pero tampoco vemos que se planteen soluciones reales, soluciones verdaderas para la gran problemática de la ciudad. Sí, en efecto. Y sí hubo un plan de desarrollo urbano, hay que decirlo, pero el problema no es tanto que no existiera, sino que nunca se cumplió. Así es. Recuerdo la desesperación del arquitecto Díaz Morales en 2 o 3 ocasiones que conversé con él, que me decía, es que el plan existía. Nuestra ciudad llegaba ahí hasta la fábrica de aceites que está por aquí, por Vallarta, y los gobernadores dijeron, el plan lo ignoro, y Guadalajara ha crecido por todos lados, se ha desbordado y peor aún verticalmente. Yolanda, en 1942 Guadalajara llegaba hasta la avenida que entonces se llamaba Unión, no se llamaba Américas, hasta la avenida Unión, y precisamente de la avenida Unión a Los Arcos, que son aproximadamente entre 8 y 10 cuadras, eso era campo, había casas, ya había casas, pero eran casas aisladas. Los Arcos era precisamente en 1942, cuando Guadalajara cumplía 400 años,
como el monumento de entrada y salida de la ciudad, pero así en la lejanía. A mí me tocó conocerlo todavía, ya posteriormente a esa fecha, unos 10 años después de esa fecha, y aquello era simplemente campo. ¿Con cuántos habitantes Guadalajara? Uy, no, pues entonces todavía no llegábamos ni al 1,000,000 de habitantes. Sí, esto fue en los 60. ¿Y qué fue lo que pasó? Lo que pasó, y lo decía Jorge Matute, un gran urbanista, un gran personaje de Guadalajara, que fue el primero que planteó el problema que tú acabas de mencionar del el sistema de transporte colectivo. Decía, había que solucionarlo de inmediato. Y pese a que él tuvo la oportunidad de ser alcalde de la ciudad y posteriormente un funcionario muy reconocido y muy consultado, y que planteaba soluciones, no se hacía nada, Yolanda. Sí, ese es el problema. Si por leyes no paramos. Alguien comentaba que si en un futuro alienígenas se encontraran la Constitución nuestra de México, dirían, qué maravilloso pueblo, sí. qué maravilloso pueblo. Si por leyes no queda, el problema es que no las cumplimos y no se aplica. Fíjate que ese es uno de los grandes problemas que está viviendo no solo Guadalajara, que está viviendo nuestro país entero, y el problema está, Yolanda, girando en un solo punto. No hay que buscarle más cosas. Falta de educación. Sí. Aquí no existe verdaderamente en este país un proyecto de educación completa, y donde no hay educación, la comunidad se desbarata. Si tú ves una educación como la que tenemos en estos momentos, donde lo que menos nos interesa son los valores cívicos y los valores sociales, pues simple y sencillamente te das cuenta que las generaciones que se van formando con esta carencia de valores que antes impartían en la casa y en la escuela, pues nos está llevando precisamente a un serio problema social en el país, no nomás en Guadalajara. Me parece que, pues, Juan, has puesto el dedo en la llaga, todos coincidimos en ello, hemos dicho esto en muchas ocasiones, en la educación, en el arte y la educación, la cultura, está la respuesta a prácticamente todos los problemas de un país. Definitivamente, mira, el gran cáncer de México se llama la corrupción, sí. Y la corrupción parte de una falta de conocimiento y de aplicación y de enseñanza de valores éticos, cívicos, sociales, culturales, que ya no están ni siquiera en las familias. En efecto. Sí, antes podías decir, bueno, en el núcleo familiar es donde se siembran y demás, pero ahora ese bombardeo también de los medios absurdo al servicio de los grandes intereses del mundo, pues están entrando en los hogares y ves a los niños con su iPad a la hora de la comida, cada quien por su lado, enfrascado en sus comunicaciones. Sí, es verdad, es un problema muy serio. No estamos en contra de la tecnología de ninguna manera, al contrario, pero sí estamos preocupados, seriamente preocupados, por la falta de valores que está viviendo la sociedad actual de nuestro país. Amigos nuestros, hoy con nosotros se acaba de usted de encender su radio, su aparato receptor, el maestro Juan Miguel Toscano García de Quevedo, compartiendo esta preocupación de todos nosotros, de todos los jaliscienses, de todos los que amamos nuestra ciudad, nuestro estado, por ver como arena en el agua, así como se nos va de las manos y no podemos hacer nada. La educación, básicamente, ahí está la respuesta. ¿De qué sirve que una señora esté en la cárcel cuando todo un aparato, todo un sistema está corrupto? Es correcto. Esto, ¿usted qué opina de ello? 3030-5326, 3030-5328 son nuestros teléfonos para que usted participe hoy con nosotros. Una alada sin costo para usted, 01800-0878-817. Ojalá que quiera participar de esta conversación. Hoy hablaremos de nuestra Guadalajara y hagamos la nuestra con amor y conocimiento de la ciudad. Y hablaremos de los principales problemas. Y no podemos decir, es que yo qué puedo hacer. Es tanto lo que podemos hacer usted y yo, cada uno de nosotros, es tanto lo que podemos hacer, que la verdad es que a veces adoptamos esa posición, ¿verdad?, de negligencia, de a ver quién lo resuelve, de eso a mí no me va. De ser indolente. Indolencia, qué palabra tan dura. Sí, claro. Indolencia, a los tibios los vomitaré de mi boca, dice la palabra, Y
es peor. Todavía fuera alguien con entusiasmo y pues uno podría pensar en aprovechar y canalizar, pero cuando hay indolencia no hay nada que canalizar, es muerte, ¿no? Definitivamente, Yolanda. Y esa situación indolente y esa situación de no me importa más que lo que es mi entorno es lo que ha permeado precisamente en los últimos 20 años en nuestro país. Y fíjate, 20 años es muy fácil de decir, pero ¿sabes cuántas generaciones se surgen en 20 años? Quizá cuando nosotros estábamos empezando nuestra vida, 20 años era una generación, ahora no. 20 años implica 3 generaciones. ¿Cómo? Entonces, si nos ponemos a pensar que a partir de la reforma educativa de 1970, con el presidente Luis Echeverría, donde se modifica el plan de educación, hasta ahora, estamos hablando ya precisamente de más de 40 años. De más de 40 años. Recordemos que hubo una reforma educativa en el 1992, pero fue, diría, contraproducente. Totalmente, eran reformas cosméticas, de escritorio. Nada más. Mira, por ejemplo, tú sabes que toda mi vida me he dedicado, entre otras cosas, al campo de la investigación histórica, específicamente, obviamente, del país, pero más específicamente de la zona occidente, o sea, de nuestra ciudad. Y, por ejemplo, ahora la enseñanza de la historia está prácticamente relegada ni siquiera a un segundo, a un cuarto o quinto lugar. No hay maestros de historia, a los alumnos hemos hecho que los alumnos aborrezcan las clases de historia. ¿Por qué? Pues porque no hay quien se las enseñe. Creen que enseñar historia es enseñar fechas y nombres, y no es eso. Es absurdo eso, claro. La historia es precisamente el transcurrir de una comunidad en su tiempo y en su espacio. Y eso no hay quien se los enseñe. Sí, lamentablemente así es, Juan. Fíjate, simplemente, Yolanda, en Guadalajara, ¿enseñamos historia de Guadalajara en las escuelas? No. ¿Enseñamos historia de Jalisco en las escuelas? Tampoco. No, tienes toda la razón. Entonces, ¿cómo van a querer los alumnos algo que no conocen? ¿Cómo pueden querer a su ciudad? Y no me estoy refiriendo a los alumnos de ahorita, me refiero a los de 40 años para acá, ¿Sí? Si nunca les hablaron de ella. ¿Cómo pueden querer su ciudad si no la conocen? ¿Cómo pueden defender su patrimonio si no la conocen? Así es. ¿Y cómo pueden conocerla los alumnos si los maestros no la conocen? Si no leen, si en las normales no se sabe. Yo acabo de proponer, por cierto, hice una propuesta al secretario de Educación, sí, a John, y le decía yo, este es un proyecto para lograr que los maestros conozcan nuestra literatura jalisciense obligadamente, pues como claro, parte de la currícula, en estos créditos que son opcionales por estados. Ahí podemos meter a Rulfo Arreola, Yáñez, Rojas González. No, imagínate, pues, enamorados de lo nuestro, claro, la puedes compartir con los chiquillos, con los muchachos, con los estudiantes en general, ¿no? Mira, eso que estás diciendo es una verdad del tamaño de nuestra catedral, por buscar el edificio sí, histórico más sí, grande, pero acuérdate una cosa, Guadalajara hasta los años, ¿qué te puedo decir? 1970, estaba considerada como la ciudad más culta del país, como sí, la Atenas de México. Sí. Es decir, aquí se habían formado los grandes valores intelectuales del país, filósofos, literatos, historiadores, pintores, músicos, arquitectos, músicos. Y aquí me tocó verlo y vivirlo. Se reunían de todo el país periódicamente, simplemente para sentarse a platicar y a conversar entre ellos. En efecto. Y ahora eso ni siquiera existe. Señores, estamos dolorosamente hablando de la problemática actual, pero es importante hablar de ello. Es importante profundizar un poco en lo que está ocurriendo para ver qué podemos hacer usted y yo, nosotros. El nosotros es más fuerte que el yo. Y el problema es un narcisismo maligno. Mientras yo esté bien, los demás no me importan. Tendríamos que romper este síndrome del narcisismo maligno para poder ir adelante y poder construir juntos y ser agentes de cambio social. Vamos a ir al corte y regresamos con usted esta mañana. Adelante. A las 9 con usted. Regresamos. El programa más pintoresco. Queridos amigos, sean bienvenidos a un programa más de Kiosco en Kiosco. Los pueblos de Jalisco. Hijo,
Hablar de Tacotlán es hablar de la tercera Guadalajara. Viajemos de la mano de Cornelio García. Lo felicito por seguir la tradición de la familia, no le afloje. De kiosco en kiosco. Jueves, 8:30 de la noche. C7 Jalisco. La justicia también se puede medir y pesar. El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa redujo en 40% el inventario de demandas. Las notificaciones a demandantes y demandados aumentaron 58% y se hizo con calidad, pues el índice de confirmación de las sentencias ha mejorado sustancialmente, sin gastar más ni aumentar presupuestos. Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, justicia pronta y expedita. Una manera de comprender nuestra realidad. Todo niño debería tener derecho a la educación. Los retos y las oportunidades de un mundo interconectado. Amamos el fútbol, amamos nuestro planeta, es muy sencillo. El rostro de un mundo globalizado. Porque la violencia nunca cesará si no nos sentamos a dialogar. Global 3000. Viernes, 11 de la mañana. A las 9 con usted. Continuamos. Yo no sabía que había desaparecido. Claro, claro. Bueno, estamos esta mañana con Samuel Gómez Luna, con el maestro Juan Miguel Toscano García de Quevedo. Tenemos llamadas del público. Samuel, pues tú que representas otra generación, ¿qué dices de todo esto? Pues es que la verdad lo que están diciendo no solamente es alarmante, sino quiere decir entonces que la visión que yo tengo no anda tan descarriada. La cuestión que acaba de decir el doctor es muy interesante para mí. La primera cuestión es que uno no puede amar lo que no conoce. En virtud de esto, yo tuve la fortuna y la tengo de contar con maestros, como es el caso del doctor Toscano, que no solamente me comparten la visión de Guadalajara, sino que me hacen quererla, verla de otra perspectiva, caminarla. Una de las grandes cuestiones que mencionaba sobre esta Atenas de México, y creo que es una de las preguntas que a mí más me están rondando, es, ¿verdaderamente los tapatíos sabemos qué es Guadalajara? Esa es la pregunta que yo le haría, doctor. Sí. Pues si pensara yo en las generaciones posteriores a las mías, te diría que no. Lo dije hace un rato, más de 45 años dictando cursos, conferencias, seminarios sobre Guadalajara, y son mínimas las personas que asisten si pensamos que somos una población en este momento en la zona metropolitana de 4,5 millones de personas. Yo casi te puedo asegurar, Yolanda, porque me ha tocado escucharlo de mis alumnos, de mis alumnas, que cuando estamos hablando, por ejemplo, del patrimonio arquitectónico, por cierto, escasísimo, de lo que nos queda de la Guadalajara histórica, pues no lo conocen. Hay personas que jamás han entrado por ejemplo, a ver catedral. Una cosa es entrar a catedral y otra cosa es entrar a ver catedral. Una cosa es entrar a Palacio, otra cosa es entrar a ver Palacio de Gobierno. Es decir, caminamos seguramente, a lo mejor hay quien lo haga todos los días, por lo que es el centro histórico, el famoso primer cuadro de la ciudad, que nunca acabamos de definir si empieza en el Parque de la Revolución o empieza en Tolsá y termina en La Calzada o termina en Analco, pero las personas caminan pero no están viendo su ciudad. No ven la cantidad de problemas que tiene esta ciudad y que además todos, Yolanda, todos, Samuel, son solucionables con la voluntad de la comunidad, ayudándole al gobierno y del gobierno apoyándose en la comunidad. Es decir, tiene que hacer una sinergia entre los dos para que Guadalajara vuelva a ser algún día lo que fue. Aquí me gusta retomar esta frase que nos ha dicho Juan esta mañana, caminar por la ciudad para hacerla nuestra y darnos cuenta de los problemas que tiene la ciudad para hacer esa sinergia y poderlo. Son solucionables, esa es la frase que recupero. Todos los problemas que tiene Guadalajara son solucionables. Esto es importantísimo tenerlo en mente porque hay quien dice, es el precio que se paga por la gran ciudad y ya no hay vuelta de hoja. No, ¿sí hay vuelta de hoja, Juan? Sí, claro que sí, desde luego. El problema está, te decía hace un momento, esa sinergia. Mira, ¿qué es lo que se debe hacer? ¿Cómo se recuperaron las grandes capitales del mundo europeo para la comunidad y para el turista? Simplemente haciendo corresponsables a los diferentes barrios de la ciudad
de su propio, vamos a decir, de su entorno. propio entorno, de su limpieza, Sí. de su mantenimiento, o sea, ayudarle a la ciudad. Yo me acuerdo Madrid, por ejemplo, allá por los años 70, estuvimos la primera, o 68, que estuvimos la primera vez por allá, estaba precisamente con esa gran angustia, que se había crecido tanto la ciudad, que era una mega ciudad con una serie de problemas, y se volvió al sistema barrial, Sí. al policía de barrio, al Sí. consejo del barrio, que el barrio se hiciera responsable junto con la autoridad De de sí su mismo. mantenimiento cívico. Esto está Y se clarísimo. logró, entonces también si allá se pudo lograr, Sí. pues también se puede lograr aquí. Haciendo corresponsables, haciéndonos corresponsables. ¿De qué sirven esos aparatos, ficción, si tú le llamas a la policía ante un problema, y eso yo lo viví, y llegan 5 horas después? Así Pueblo desde Potenkin, claro. Claro. Me parece gravísimo. Ahora, de verdad, el policía de barrio, el señor que andaba en bicicleta dando vuelta a la manzana, pitando, El cuando menos sereno. sabes que está, todavía nos tocó a nosotros en la Así Guadalajara de 1960, cuando uno era niño, de pronto, es cierto, Es correcto. ahí estaba, y las juntas de ciudadanos, consejos ciudadanos, cada vez desaparecen más de las colonias y cada vez son más comprados, porque vamos a poner ahora aquí un casino, entonces compramos a la Junta de Ciudadanos Así y es. me autorizan, aunque el suelo no sea destinado para ello. Todo esto son problemas, insisto, de corrupción. Es exactamente, es el problema que te decía al principio. El problema de este país se llama corrupción, Sí. no es otro. Una pregunta que surge, ¿los tapatíos entonces somos apatíos? Nos hemos convertido precisamente en una comunidad, en un grupo social sí, totalmente apático hacia su ciudad y hacia los problemas propios de la comunidad donde estamos viviendo. Qué lamentable, ¿verdad, amigos del auditorio? Bueno, tú hablabas, vamos a hablar de soluciones, o de posibles soluciones, del camino, mejor dicho, hacia Sí. la solución, un camino crítico que nos conduzca a esto que decías, a tu frase, todos los problemas de Guadalajara son solucionables. 1, la corresponsalía, haciéndonos corresponsables del camellón de enfrente, Así de las... es. Bien. Barrer 2, tu banqueta. por lo menos. Claro. Cumpliendo las leyes, eso de estacionar los automóviles a la banqueta. Hay 1000 acciones pequeñas que, de no ser realizadas con esa generosidad y conciencia, engendran la gran violencia. Son pequeñas violencias que engendran la gran violencia. Tú lo acabas de decir, fíjate, eso de estacionar mi automóvil en la banqueta, Sí. eso no es más que Aquí. decir, yo soy el que me importo, los demás que vayan a pasar no tienen para mí Sí. ninguna importancia. Sí. Y eso no era, así no era Guadalajara. Guadalajara tú lo puedes ver en todas las crónicas, desde las primeras que están escritas en el siglo XVI y XVII, hasta las últimas que se han publicado todavía en algunas administraciones, de la época de don Gabriel Covarrubias, por ejemplo, en la que yo fui el presidente del consejo, en la crónica y el cronista de la ciudad. Guadalajara era la ciudad amable, era la ciudad educada, Sí. y todo eso se acabó. Ahora es la ciudad donde lo menos importante es el personaje. El ser humano. El ser humano no tiene importancia. No hay Seas de dimensión. aquí, o seas de fuera, o seas un visitante. Se perdió totalmente esa dimensión, como se ha perdido ahorita que estoy viendo la escena de la gran Sí. cantidad del patrimonio arquitectónico histórico de la ciudad. ¿Y sabes por qué se pierde? Por lo mismo que estamos diciendo. Sí. Porque no hay respeto al uso de suelo, porque no hay respeto a las normas municipales con respecto referentes a la construcción. Es decir, no respetamos absolutamente nada. Sí. Bueno, hablábamos de poner sobre el mantel los pasos a seguir, como al cruzar un arroyo tomas una piedra y otra y otra. Me encanta lo que decías, hacernos corresponsables. Esto es básico. 2, establecer una zona peatonal decididamente en el centro, sacar los camiones del centro, en toda esa zona del Teatro Degollado. ¿Qué necesidad tenemos de estar sufriendo los dragones de acero ahí? Ese Una es- zona peatonal. Fíjate, ya desde Jorge Matute lo decía, sacar los autobuses, Sacar que los entonces autobuses, eran sí. aquellas líneas Oblatos, Centro Colonias y Oblatos y un montón de La líneas fiebre que existen. amarilla. La fiebre amarilla, La roja, sí. que los muchachos ahora no tienen ni la más remota idea de qué No, estamos hablando. no. Necesitamos, no es podemos, necesitamos sacarlos del centro de la ciudad. Ahora, más de alguien te dirá, no, es que el costo, es que la gente que toma camión, perdón, unas cuantas cuadras, sacarlos del centro hacia derecha e izquierda, por favor, también queremos tener la casa. Mira, Yolanda, se hizo un proyecto Sí. en administraciones anteriores
para sacarlos del centro y dejar un sistema de transporte colectivo por la avenida principal, que es nuestra avenida Alcalde 16 de septiembre, Sí. que fuera ecológico, que fuera único, que además el proyecto me tocó conocerlo siendo director del periódico que yo tuve la oportunidad de dirigir por 15 años. 8 columnas. 8 columnas, ahora ya lamentablemente desaparecido, como han desaparecido otros muchos diarios de esta ciudad, y era un proyecto que realmente hubiera sacado del problema del transporte a la ciudad, al centro histórico de la ciudad. Lamentablemente por cuestiones meramente políticas, nada más. No fue aprobado. Esto es una... Se tenía la aprobación del sector privado, se tenía la aprobación mucho del sector público, y simplemente por asuntos políticos no se aprobó. Fíjese usted de lo que estamos hablando, y alguien con toda la autoridad para decirlo, realmente cronista de nuestra ciudad, participante de cantidad de movimientos de autovinculación, me quiero insistir en ello. Bueno, se tiene, porque debe existir ese proyecto, desde luego. Se tiene el proyecto aprobado por la iniciativa privada, que es un logro, el empresariado, demás, y no se hizo por asuntos políticos. Que el político está ahí para servir al pueblo, para hacer la vida mejor, delegándole nuestro poder a los ciudadanos. Entonces, está ahí ese proyecto. Fíjate, Yolanda, así como tú vas a cumplir ya 30 años al aire, desde que ahí estabas allá en la Torre de Educación y otros muchos más, este año se cumplió en Guadalajara 60 años del Consejo de Colaboración Municipal. Fíjate. Y se hizo un simposio donde tuve la oportunidad de participar, y vimos todo lo que se había propuesto por el Consejo de Colaboración, que era precisamente la ciudadanía y las autoridades municipales para el desarrollo de la ciudad. Y también se tuvo la oportunidad de ver la gran cantidad de proyectos que se habían quedado en papel y que hubieran sido unas soluciones espléndidas para la ciudad de Guadalajara. Y esto no podemos dejar de lamentarlo, pero más que detenernos a lamentar con el muro de los lamentos, necesitamos recuperar esos proyectos y tratar de que las autoridades actuales se involucren en soluciones. Tenemos ya 2 asuntos: hacernos corresponsables, que el gobierno mismo haga corresponsables a cada ciudadano, cada barrio, cada colonia, cada lugar. 2, que se implemente la zona peatonal en Guadalajara decididamente. Esto va a beneficiar el turismo. Qué maravilla poder caminar sin estarte cuidando. Ayer fui a dar mi clase al Palacio de Gobierno de los jaliscienses, justamente gracias a todo al grupo que se está reuniendo ahí, más de 40 personas. Pero bueno, es que para saltar el semáforo te bajas a la carrera y ahí viene el camión y saltas y vas cargado. Esto es una amenaza, el centro es una amenaza. Tener un centro peatonal en el cual podamos caminar, disfrutar, ver los edificios, tomar perspectiva de uno y de otro, eso es un segundo paso, digamos, esa zona peatonal. El tercero, me permite sugerirlo, Juan, que sobre los intereses mercantilistas se mantengan lineamientos muy claros de lo que es el centro urbano. Quiero pensar, por ejemplo, lo que fue la Casa de Gobierno durante el gobierno de Agustín Yáñez, ahí en Juárez y Lafayette o Chapultepec, ahora es una hamburguesería. Sí, eso se tumbó. Entonces, sí, efectivamente. Tú hablabas de otros lugares en los cuales mantienen, sí, pero los intereses mercantilistas se subordinan a un plan de respeto, de armonía urbano importante. Sí. Ahí están los intereses de por medio. Mira, hace un momentito pasaban una fotografía muy bonita de aquella famosa casa de cantera negra que estaba, donde se encuentra hoy el estacionamiento Mulvar. No es posible que se siga sacrificando el ya de por sí escasísimo patrimonio histórico arquitectónico de esta ciudad en aras del mercantilismo. Volvemos al ejemplo del resto del mundo, aunque no deberíamos estar haciendo comparaciones. En todo el mundo se respetan los edificios. Se habilitan en su interior, sí, pero se respetan. Aquí no somos capaces de respetar eso. Si tú te das una vuelta ahorita por el centro histórico, que afortunadamente nuevamente hay un patronato del centro histórico integrado por la sociedad civil en comunicación con las autoridades, que tiene muchas ganas de hacer muchas cosas. Yo no he tenido todavía contacto directo, pero lo voy a tener próximamente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con ese centro histórico? Ese centro histórico tenemos que conservar lo que nos queda, pero hacerlo útil.
no que se conviertan en las casas que te vas tú por la calle, por ejemplo, de Mariano Bárcena y ves la cantidad de casas antiguas del 19, porque no tenemos casas más antiguas del 19 y del 20, pero que son reflejo del estilo arquitectónico de la época, abandonadas, grafiteadas, esperando nada más que se derrumben. No es posible que vivamos en un contexto de esa naturaleza. Dejándolos caer, no atendiendo estas fincas, para que en su momento, claro, pues yo pueda venderlos para estacionamiento. Así nuevamente es. Su majestad del automóvil. Y fíjate, aquí estamos. Yo me acuerdo en mi época, todos íbamos a la escuela o a pie o en bicicleta. Sí, ahora es prácticamente imposible andar en bicicleta, es un riesgo en esta ciudad. Claro. ¿Por qué? Porque el señor automóvil y el que va arriba del automóvil no tiene el menor respeto por los ciclistas. Señores, estamos planteando este panorama que no es para nada halagüeño, sin duda, que es doloroso, diría yo, pero que nos puede significar que usted y yo podamos convertirnos en agentes de cambio. Cada ciudadano podríamos hacerlo, créame, está en nuestras manos y nadie es sustituible. La labor es de cada uno de nosotros. Vamos a ir al corte, regresamos en un momento. A las 9 con usted. Regresamos. No te pierdas por nuestra multiplataforma de lunes a viernes a las 7 de la noche, C7 Negocios. Toda la información financiera, inversiones, ahorro, oportunidades de trabajo, actividad empresarial y más. Conducido por Fabián Sánchez. C7 Negocios, lunes a viernes, 7 de la noche. C7 Jalisco. ¿Te gusta la fotografía y estás interesado en la transparencia de tu gobierno? El Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco y C7 Jalisco te invitan al tercer concurso Captando la Transparencia. Capta con tu cámara un momento que exprese los temas de transparencia, honestidad, protección de datos, respeto, participación ciudadana, entre otros. Tienes hasta el 15 de noviembre para enviar tus fotos. Regístrate y consulta las bases en www.itei.org.mx o www.c7jalisco.com. Habrá grandes premios. Invitan ITEI y C7 Jalisco. ¿Te interesa conocer las políticas públicas que tiene el gobierno del estado para mejorar la vida de los jaliscienses? Entonces acompáñanos todos los lunes de 6 a 7 de la tarde en C7 Bienestar, a través de la multiplataforma de C7 Jalisco. No te lo pierdas. C7 Bienestar. C7 evoluciona. A las 9 con usted. Continuamos. Bien, quiero agradecer de manera especial a nuestros compañeros Ángeles Barcha y Claudia, que están apoyando en la producción de este programa, y a todo el equipo. Alma Delia, que nos ayuda en los teléfonos, muchas gracias, y que hoy nos trae llamadas del público. Gracias, Ángeles. Y tenemos por aquí, vamos a comentarlas si les parece. Dice Manuel Maldonado: una hora es insuficiente. Es un honor escuchar al doctor Toscano. Por favor, que nos dé cursos a todos nosotros. Nunca había escuchado un hombre tan preparado, dice, como el maestro Juan Toscano. Muchísimas gracias, señor. Es cierto, es un hombre de una gran preparación y nosotros estamos muy orgullosos de que haya aceptado nuestra invitación al programa. Guillermina Sánchez, felicito el programa. Qué interesante programa, y que efectivamente todos unidos podríamos dar el cambio, nos dicen. De Jardines de San José, Teresa Sánchez Anaya. Agradezco la comida del maíz que generó el programa, y en Tepa también, qué bueno. Guadalajara cada vez más sucia, la gente no barre, simplemente fuera de su casa. Ojalá se vuelva a retomar las multas para tener una ciudad más limpia. Buen día, nos dice Teresa Sánchez Anaya, muchas gracias. Y sí, simplemente la basura, que ya lo hemos repetido hasta el cansancio, y que uno vuelve al lugar común de repetir, ponga la basura en su lugar, pero también te pasas buscando con un papel, un basurero, y no lo encuentras en muchas ocasiones, lo cual no justifica que se tire de ninguna manera. Pero sí, la basura, para empezar, insisto, cada quien en su cuadra, y esa plaga de, otra vez, el neoliberalismo en pleno, en labor de hormiga, poniendo volantes y pegando volantes todo el día, cada día sí. Retiras 10 volantes de tu casa, y porque hay que vender, y de todas maneras, digo, estamos en una situación verdaderamente surrealista. Y además son toneladas y toneladas de basura que se recogen todos los días. Sí. Y si supieran los que optan por el volanteo, vaya,
que los que contratan para difundir te dejan 5 y 6 volantes y hasta 10 aventados ahí. Claro, más rápido terminan. Sí. Silvia Partida, doctor Toscano, por favor, postúlese para gobernador y así lograr una Guadalajara. Sí se requiere amor por Guadalajara. Sí, definitivamente. Mira, hay un asunto muy importante. Si tú realmente, cuando te vas a dedicar a la actividad política, no tienes en tu cabeza bien fija la idea de que vas a servir, sí, deberías renunciar. Sí. Si no quieres realmente servir a la comunidad que te está eligiendo. Sí. Pero la mayoría de los políticos, voy a decir la mayoría, con excepciones contadísimas, van a hacer carrera. Así es. Y saltan del ayuntamiento al gobierno, a la diputación, al Senado, en fin, es una carrera política. Yo sé que esto suena tal vez fuera de realidad, pero me voy mucho al planteamiento de los griegos, en donde un gobernador no tenía propiedades y sus puertas estaban abiertas y vivía de lo que el pueblo le proporcionaba, Así claro, es. pero además era de una edad, un hombre maduro, no un muchachito que acaba de salir de prepa y que ya está ocupando una curul, ¿es cierto? Es verdaderamente vergonzoso. Pero yo, ¿qué nos dijo también Platón? Que el mejor gobernante es aquel que es filósofo. Sí, sí, por supuesto. Digamos que un enamorado de la ciudad, del pueblo, no tiene que saberlo todo. No solo eso, un verdadero enamorado de su ciudad o de su estado, ese hombre va a encontrar el apoyo de su comunidad para solucionar todos los problemas. Mira, yo te voy a poner un caso, aunque suene pues muy antiguo. Los primeros ayuntamientos que hicieron de Guadalajara una ciudad grande, los señores regidores y el señor presidente en turno, te estoy hablando de la época de la colonia, no eran profesionales de la política. Los señores tenían su actividad de la que vivían y luego iban a atender los asuntos de la comunidad en lo que eran las casas de cabildo. Entonces, no hay necesidad de esas tramoyas que se montan ahora. Y sobre todo, ayer, y lo voy a decir, ayer me preocupó una nota que salió en los noticiarios nocturnos, dicha por uno de los grandes políticos de México, es que nadie tiene derecho a cambiar una ley más que nosotros, y nadie puede opinar, no voy a mencionar nombres, sobre una determinada ley, hablando de la reforma hacendaria, más que nosotros. A ver, el señor no entiende lo que es la política. Él es un servidor público, él es un representante, porque es un diputado, es un representante de la sociedad. No es él el que nos va a decir cómo hacer las cosas. La sociedad es la que va a decirle a él cuáles son las necesidades y cómo podemos solucionarlas. Esto en el supuesto utópico de que represente a la sociedad. Pues el señor no representa a nadie. Eso es el problema. El señor ha marcado un abismo entre sus electores que lo mandaron a la Cámara de Diputados y la verdadera comunidad a la que tiene que servir. Esto es un problema muy serio. ¿Cuántos nos sentimos verdaderamente representados en la Cámara de Diputados? Yo creo que en este momento nadie del país. Ese es el problema. Peor aún, aquí estaríamos señalando hacia la Cámara de Diputados, pero ahora autocriticándonos. ¿Cuántos conocemos quién es tu diputado? Ese es otro problema. O sea, Yolanda, volvemos al campo de la educación. No hay educación político-cívica en los mexicanos. Así es. Lo demuestran en cada elección. Es verdad. Pues simplemente los pocos que van a votar, nos asombramos porque qué barbaridad, en este país de un 100% que está registrado en el padrón electoral, solamente votó un 30 y tantos %. Pues es una vergüenza verdaderamente. Javier Blanco Terrones dice, una idea futuro a mi ver, se debe preservar una zona natural y o cultural que evite que no se construya ahí, dice, que evite construcciones. Sí. Pues sí. Claudia López, les felicito en el programa, dice, yo como ama de casa quiero participar, díganme qué debo hacer, cómo debo hacerlo, nos dice Claudia López. Pues mire, doña Claudia, entre otras cosas, algo que comentábamos ayer en una institución cultural que está cumpliendo 150 años, que es la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, de la que ya fui presidente, es que nosotros tenemos ya que exigir como sociedad civil a nuestros gobernantes y decirle, oye, te elegimos para esto, no puedes, renuncia, punto.
Irma Manzanares, yo quiero felicitarles al programa y de manera muy especial al maestro Juan Toscano por su amor a Guadalajara. Ojalá muchos ciudadanos tuviesen esa conciencia, tuviéramos todos, ¿verdad? Y cuidáramos la ciudad. Y comenta que disfrutaron el paseo a Tepa organizado por Don Chon Barba, que emerge también de este programa la replicación en la comida del maíz de Tepa. Saludos al programa, dice Rosario Hernández Valverde. Para manejar ya no hay valores ni respeto, ni siquiera para los ancianos. Dice, yo tengo 76 años y cuando quiero cruzar, tengo que correr y no puedo, dice Rosario. Esto es dramático, ¿eh? Eso es dramático. Esto es verdaderamente dramático. Qué bueno que doña Rosario toque ese tema, porque doña Rosario, yo también pertenezco ya al INSEM. Sí. Ya tengo mucho más de 60 años, tengo además deficiencias para caminar y efectivamente en esta ciudad y en este país, vaya usted a cualquier centro comercial, vaya usted en la calle, no hay el menor así, respeto a lo que han dado en llamar la tercera edad. Sí la entiendo, pobrecita, porque me pasa lo mismo. Aún cuando tengo que usar la silla de ruedas o alguna sillita eléctrica, las personas no se hacen a un lado. No. Hasta a un lado tú han de decir ellos, tú inútil. Sí. Pero no hay el menor respeto en esta ciudad para ninguna persona de la tercera edad. Y yo creo que los jóvenes no se dan cuenta de esto hasta que no lo viven en carne propia. Las personas no nos damos cuenta hasta sufrirlo en carne propia. Ahora con la fractura de mi pie, Juan, que tuve un problema del pie, que me fracturé 4 fracturas en mis dedos. Fue tremendo. Pero no podía venir a trabajar, no porque no pudiera, sino porque al caminar lentamente, toda esta cuadra aquí en el sistema, estacionados los automóviles, hay que bajar hasta la mitad. Lloviendo, hay que bajar hasta la mitad para poder, y no les importa. 10,000 veces hemos llegado al negocio, señores, por favor, no, pues son los clientes. O sea, esto no es una zona comercial. Así es. Entonces, esto es realmente grave. Los lugares para estacionarte, para personas minusválidas, pues están ocupados y no les importa, tapando las subidas a las banquetas. Es muy grave la situación y tienes razón, Juan. Todo se resume a una falta, es un problema axiológico, una falta de valores, una falta de compromiso humano, digámoslo así. No me cansaré de decirlo una y otra vez, y en usted y en mí está la respuesta, y en los políticos en hacerlos cumplir para lo que fueron elegidos. Así es. Y tendremos el siguiente punto que propongo en el siguiente corte. Imelda Aguilar, gracias, a mí me interesa la ciudad. Tengo 15 días tratando de reportar 2 lámparas fundidas y no me contestan en el 070. Una grabación me dice, deje su nombre y teléfono. En fin, esto de las máquinas es otro problema. Vamos a ir al corte y volvemos con usted. A las 9 con usted. Regresamos. Jalisco se viste de música. Hoy Festival de Radio y mañana Prince Royce. Gratis con tu boleto de entrada a las fiestas. Foro principal, Auditorio Benito Juárez. Fiestas de octubre 2013. Gobierno de Jalisco. Bienestar, mereces estar bien. Temas de moda, maquillaje, salud y de interés familiar en tu programa ¿Qué tal, Aurelio? ¿Y qué tal está el ánimo en esta mañana? Yo sé que muy bien, y más después de ver este programa. Acompaña a Aurelio Lozano y a sus invitados todos los jueves a las 9 de la mañana. Repetición, sábado 6 de la tarde. ¿Qué tal, Aurelio? En C7, Jalisco. Gasto en 4 camiones al día porque también trabajo. A la quincena me estoy gastando unos... Fácil, unos 500, yo creo. Descartando los problemas del transporte, ya me puedo enfocar más en el estudio, ya teniendo estos binevales. No solo me beneficia a mí, sino beneficia a toda mi familia. Quita una presión muy grande que es lo de los gastos de los camiones. Como que ya voy más contenta, porque ya tengo más para gastar. Nunca había visto que hicieran esto. Ya no tienes pretexto para no estudiar. Bienestar, mereces estar bien. Gobierno de Jalisco. Porque el que informa primero, informa mejor. Alfonso Javier Márquez, en C7 Noticias. De verdad, de verdad. De lunes a viernes, 7:30 y 11:30 de la noche. A las 9 con usted. Continuamos. Continuamos con este programa que yo espero que resulte motivador, que emerjan algunas propuestas de solución en este programa, porque para seguir rumiando los problemas una y otra vez, lo hemos hecho tantas veces, yo creo que no se puede postergar el momento de tomar decisiones más radicales.
Y bueno, aquí hemos estado proponiendo, uno, ese de hacernos corresponsables de un barrio, de un lugar, de una fuente, qué sé yo. 2, zonas peatonales en el centro de la ciudad, con todas sus vías, la bicicleta, ciclovías, en fin. 3, el ser humano sobre la dimensión mercantilista, sí, con la que se basan para solucionar problemas. Y yo tendría una cuarta propuesta. A ver qué me dices, Juan. Así como existe Seminario de Cultura Mexicana, como existe la Sociedad de Geografía y Estadística, y como se está hablando de vinculación, yo diría que nos vinculáramos estos organismos ahora en un gran pronunciamiento. Por y para la ciudad y con un tema específico, pacífico. Es decir, ¿dónde está el Colegio de Arquitectos, el Colegio de Jalisco, Seminario de Cultura Mexicana, Sociedad de Geografía y Estadística? Somos muchos, Juan. Ahora, habría que vincularnos también, no en nuestra sesión de los lunes o de los martes, o se dijo aquí, sino en esa fuerza de la unión, una vinculación de organismos. ¿Es viable, Juan? Sería, desde luego que es viable y sería verdaderamente un sueño hecho realidad. Sí. Hay una gran cantidad de organismos, sí, unos defensores de Guadalajara, otros del colegio, los colegios, sí, porque hay colegios de arquitectos, de abogados, de ingenieros, de todas las profesiones habidas y por haber. Hay instituciones culturales como Seminario de Cultura, como la Sociedad de Geografía, mencionaba Samuel la Sociedad de Ciencias. Es decir, hay una gran cantidad que deberíamos estar vinculados para hacer resistencia pacífica. No estoy hablando de revolución, estoy hablando de resistencia pacífica y de propuestas propositivas para las autoridades y decirle, oye, ya te elegimos, no estás solo, trabajamos juntos. Sí deberíamos hacer buscar esa unidad de todas estas instituciones que son personas morales y que agrupan a grandes personalidades físicas para hacerlo. Mira, te comentaba hace un momentito, en diciembre de este año, se mencionaba ayer, se van a cumplir 60 años de que la sociedad civil, en aquellos tiempos era Severo Díaz, que representaba la Sociedad de Geografía y Estadística, que era su presidente en turno, estaba don Jesús Álvarez del Castillo, dueño del periódico más antiguo que tenemos en Jalisco, que es El Informador, estaba don Jorge Dib, que representaba un sector empresarial de la banca y del comercio, y otro estaba Rubín, ¿te acuerdas? Ramón Rubín, el escritor, peleando por el lago. Defendiendo Chapala. Sí, en efecto. Lo hemos leído. Había la orden presidencial de secar el 50% del lago que entonces nos quedaba. Sí. De secarlo y hacerlo tierras de cultivo, y los señores se enfrentaron cívicamente y pararon ese decreto presidencial de desecar el lago de Chapala. El problema de Chapala sigue vigente, ¿eh? Sí. Y la gente va y lo ve, y la amenaza. Y ay, qué bonito Chapala, y que seco está, ahora tiene más agua, y no saben que de ahí están tomando agua. Sí. Y que el agua no es eterna, el agua tiene un principio y un fin. Entonces, este es una más de los ejemplos que tenemos de que cuando la sociedad y las instituciones se unen, se puede hacer cosas que verdaderamente creíamos difíciles de lograr. Sí. Ahí tenemos nuevamente un antecedente, de esta propuesta que hacíamos. Yo propongo y lo aprovecho, yo en diciembre me encantaría que todas estas organizaciones hiciéramos una marcha cívica por las calles de Guadalajara para recordarle a la ciudad cómo se salvó Chapala, pero no como un hecho histórico, para que sepan que sí se pueden lograr precisamente soluciones a la ciudad cuando la sociedad civil y las instituciones están unidas. Imagínate que dijésemos, por ejemplo, vamos a sacar los camiones del primer cuadro de la ciudad. La ciudadanía nos unimos en ello, todos los colegios de Jalisco, Seminario de Cultura, todos los colegio de filosofía, arquitectos, ingenieros, todos los colegios, contadores, todos. Pacífica, pero decididamente. Así es. Haciéndolo. Con firmeza. Ahí está. Sí. Samuel, más llamadas del público. Claro que sí. Primero un saludo a los muchachos del Colegio Reforma que nos están escuchando, Yolanda. Bien, gracias. También el arquitecto Víctor Manuel Lara dice que su propuesta es que mejoren la calidad en el pavimento, sobre todo en Plaza del Sol y en toda la ciudad. Dice que no se vale el mal estado de Guadalajara y sus calles, y que deberá haber cese de cargos a los funcionarios que no hacen bien su trabajo. Nora Patricia Larios dice, uno de los problemas de la sociedad tapatía, y fíjate que tiene mucha razón, dice, los padres de familia han claudicado en la forma de educar a sus hijos.
en provecho, dice, de tener mejores autos, mejores casas. Los dos trabajamos para darle al niño lo que no tuvimos y están perdiendo de vista lo verdaderamente importante. Dice Nora Patricia Larios de Residencial Patria, Conjunto Patria. También nos habla la señora Gloria Arlinda Ávila y dice que no se respeta el paso peatonal. Dice ella que cree que es por falta de balización en toda la ciudad, es decir, que deben pintar las líneas peatonales donde no las hay. Pues hay una serie de acciones, insisto, en que se pueden hacer. Una serie de acciones. Yo recuerdo en algún momento en nuestro programa que asumía una fuente abandonada que era un basurero y estábamos todos los días, la fuente, hasta que un día nos hacían caso y veíamos a la fuente nuevamente. Simplemente si echáramos a volar todas las fuentes, el agua que nos ennoblece, que nos enriquece, que nos da vida. Estas son pequeñas, grandes acciones, pero insisto, creo que la gran propuesta del programa sería esa, la vinculación de los organismos, pidiendo un pronunciamiento conjunto en relación con la problemática de Guadalajara. Fíjate que ahorita que mencionan las fuentes, debo decirte que en los últimos momentos del gobierno municipal anterior, que encabezaba el que ahora es nuestro gobernador, uno de sus funcionarios logró hacer lo que tú dices, echó a andar todas las fuentes de Guadalajara. Todas que las fuentes. Y este hombre que estuvo encargado de ese proyecto, que fue presidente de la institución de la Sociedad de Geografía y Estadística, y que debo reconocerle al maestro don Julio Santillán, que echó a andar todas las fuentes de Guadalajara. Sí, porque esa es otra. Decimos, no hay recursos, no se puede iniciar. No, pero lo que ya tenemos, aprovechémoslo al 100%. Yolanda, déjame que te contradiga un poquito. Sí hay recursos. Claro que no nos estén sí diciendo todo el día que no hay recursos. Sí. Hay recursos, pero lo que falta en muchas ocasiones en las autoridades se llama voluntad, no recursos. Muchas veces faltan recursos, algunas veces sí es cierto. Pero hay opciones. Pero lo que falta es voluntad, ejercer el principio de voluntad y de coayudancia en la sociedad civil. Señores, Juan Manuel Toscano García con nosotros, García de Quevedo, hoy poniendo el dedo en la llaga en este programa, que yo espero que no sea solamente hablar, sino de que emerjan soluciones y que usted y yo y todos formemos parte de verdad de ese cambio social que todos estamos necesitando. Samuel, más llamadas. Claro, nos habla el señor Gonzalo y dice que es realmente un programa interesante y dice él que se debe implementar una especie de escuela para padres porque las nuevas generaciones van para abajo. Educar a los padres porque ya no hay valores. Fíjate que en eso el señor secretario de Educación, Paco Ayón, queridísimo amigo. Le enviamos un saludo. Ha creado ya obligatoria en las escuelas públicas y privadas la escuela para padres. Porque lo que tú decías hace un momento, Yolanda, es cierto. Los padres se les ha olvidado que la educación empieza en la casa. Y no nos hablamos de educación de modales, hablamos de educación de valores. Así es. Y bueno, pues yo quiero recordarles y les mantendré informado de ese proyecto que presenté a Paco Ayón, justamente, literatura jalisciense, obligadamente en parte de la currícula de los maestros, para que se apasionen con Rulfo, con Arreola, con Demetrio Macías de los de abajo, los personajes, la Micaela, pues ese amor a la literatura para poderlo ofrecer a los niños y pues en todo este proyecto de valores de nuestra ciudad. Une a ese proyecto el que también conozcan la historia y los historiadores de Jalisco y de Guadalajara. Bien. Y verás que de la mano los dos proyectos van a darle a nuestros maestros públicos y privados nuevas herramientas de educación. Bueno, queda por ahí y aprovecho antes de cerrar el programa, esto lo vamos a proponer. Si estamos ahora en el corazón, en Palacio de Gobierno del Poder Ejecutivo, estamos ahí con literatura jalisciense, ahí estaremos Juan y estará Juan, también lo vamos a comprometer, dando clases de historia de Jalisco, de Guadalajara, todo este cambio. Hay que ir hasta el corazón mismo, entre lobos, ¿cómo va esa frase de que...? Sí, tienes razón. ¿Verdad? Sí. Bueno, amigos, llegamos al final. Gracias por su compañía. Gracias, Samuel. Muchas gracias, Yolanda. Muchas gracias, Juan. Yolanda. Y a cada uno de Samuel. ustedes, al equipo, muchísimas gracias. Bueno, agradecerles y recuerde que mañana jueves tenemos días de cine, hablaremos de cine. Por hoy, espero que algo de este programa haya quedado en usted y sea motor de cambio. Sí se puede. Claro que se puede. Hasta mañana. Por tu compañía, hoy en nuestro programa A las 9 con usted. Gracias.